Álgebra y geometría analítica, resolución del primer parcial. El ejercicio número 1 da dos vectores, los vectores u y b y una recta. Y en el ítem A pide determinar los vectores w1 y w2 que cumplan con tres condiciones que las voy a separar en colores para ordenar. La primera condición es que w1 sea paralelo al vector b, es decir, nosotros le vamos a pedir entonces a w1 que sea algún escalar por el vector b. Geométricamente tenemos el vector b y estamos buscando un vector w1 que sea paralelo al vector b, es decir, que sea un escalar multiplicando al vector b. Bien, podemos expresar entonces al vector w1 como alfa por menos 1, 2, 1. Aplicando el producto entre un escalar y un vector, nos queda que w1 tiene que tener la forma menos alfa, 2 alfa, alfa. Ahora, para la tercera condición, queremos un vector w2 que sea perpendicular al vector u. Geométricamente tenemos un vector u y queremos un vector w que cumpla con la condición de ser perpendicular al vector rojo. Le estamos pidiendo básicamente que esté contenido en este plano perpendicular. Ese sería un vector w2 posible, que sea perpendicular al vector u. Bien, algebraicamente le pedimos a w2 que el producto escalar con el vector u sea 0. Vamos a expresar al vector w2 como beta 1, beta 2, beta 3. Entonces, resolviendo ese producto escalar, nos queda que el vector w2 tiene que tener componentes que satisfagan esta expresión, esta ecuación. De acá podemos despejar, por ejemplo, beta 3. Y vamos a decir entonces que w2 tiene que tener la forma beta 1, beta 2 y que beta 3 sea 2 beta 1 más 2 beta 2. Tenemos entonces la forma genérica de w1 y la forma genérica de w2. Vamos a la tercera condición que me está pidiendo ahora que 2 veces el vector u más w2 sea el vector w1. Desde el gráfico tenemos entonces quiénes son los vectores u y b y definimos un vector w1 que en este caso es un vector genérico y un vector w2 también que es un vector genérico. Entonces lo que queremos nosotros es al vector w2, que es el vector naranja, sumarle 2 veces el vector rojo. Eso me va a dar el vector verde. Yo quiero que el vector verde sea el vector w1. En este caso, como vemos, esta no es la solución, lógicamente. Quiero que el vector w2 más 2 veces el vector rojo me dé el vector violeta. Bueno, la solución geométrica es que w2 es ese vector, un vector que vemos que es perpendicular al vector rojo. El vector w1 es ese vector, vemos que está en la misma dirección que el vector azul. Y si yo ahora al vector w2 le sumo 2 veces el vector rojo, obtengo el vector violeta. Esos son los dos vectores que debo responder algebraicamente. Bueno, ¿qué vamos a plantear ahora? Los dos vectores los tengo expresados de forma genérica, w1 y w2, los reemplazo acá, y el vector u es dato. Así que resolvemos 2 por el vector u y resolvemos la suma vectorial componente a componente. Estos dos vectores deben ser iguales, así que deben ser iguales sus componentes, la primera componente a la primera componente, la segunda a la segunda y la tercera a la tercera. Acá podemos, de las dos primeras ecuaciones, en la primera despejar beta 1 y en la segunda despejar beta 2, y eso sustituirlo en la tercera ecuación, en beta 1 y en beta 2, para tener una ecuación que tiene una única incógnita que es alfa, donde puedo despejar el valor de alfa que me da menos 18. Como el vector w1 solamente tiene alfa en sus componentes, ya puedo expresar quién es w1. Con este valor de alfa sustituyendo en estas dos ecuaciones, puedo despejar el valor de beta 1 y de beta 2 y expresar quién es w2.
Para el ítem B me pide hallar la ecuación general del plano pi, que es paralelo al vector u y al vector b, y que pasa por la intersección de la recta R, que es la recta dato, con el plano xy. Desde el punto de vista geométrico tengo los vectores u y b y quiero un plano que tiene la dirección paralela a ambos vectores. Es paralelo al vector u y es paralelo al vector b. Y quiero que ese plano pase por el punto de intersección entre la recta R, que es la recta dato, y el plano xy, que es el plano que contiene a los ejes coordenados x e y. Bien, ese punto de intersección es ese punto que está ahí. Y yo quiero entonces el plano que tiene esa dirección y que pasa por ese punto. Muy bien. Entonces, la intersección entre la recta R y el plano xy verifica que la tercera componente, la componente en z, tiene que ser necesariamente 0. Entonces, en la expresión que a nosotros nos dan, que son las ecuaciones simétricas de la recta, sustituimos a z igual a 0. De ahí nos quedan dos expresiones. La primera, x más 1 sobre 2 tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque estas tres expresiones tienen que ser iguales y la tercera es 0. Y que y menos 2 tiene que ser 0. Ahí podemos averiguar cuánto es la primera componente y cuánto es la segunda componente. Ese punto de intersección pedido entre la recta R y el plano xy es el punto menos 1, 2, 0. Ahora el plano pi sé que es paralelo al vector u y al vector b. Como es paralelo a ambos, tiene que ser perpendicular al producto vectorial entre u y b. Vamos a resolver ese producto vectorial entre los vectores datos u y b. Resulta el vector 4, 1, menos 6. Entonces, la dirección menos 4, 1, menos 6 es perpendicular al plano pi. Quiere decir que la puedo utilizar para expresar la ecuación general del plano, sustituyendo en el coeficiente de x menos 4, en el coeficiente de y 1 y en el coeficiente de z menos 6. Para hallar la componente d voy a usar el punto que sé que le pertenece al plano, es el punto de coordenadas menos 1, 2, 0. Así que voy a sustituir en x menos 1, en y 2 y en z 0. Y de ahí voy a poder despejar que el valor de d es menos 6. Volviendo hacia el paso anterior, puedo entonces contestar cuál es la ecuación general del plano pedido. Para el tercer ítem, para el ítem C, me pide hallar cuáles son los puntos P que pertenecen a la recta R, a la recta dato, para que se verifique que el volumen que forman las aristas U, vector B y vector OP sea 11. Desde el punto de vista geométrico tengo la recta R, tengo el vector U, tengo el vector P. Voy a poner un punto sobre la recta R. Ese punto va a formar el vector OP pedido. Y esos tres vectores forman un prisma, ¿no? Un paralelepípedo. Lo que me está pidiendo el ejercicio es cuál es el punto que está posicionado sobre la recta de forma tal que el volumen de ese prisma sea 11. Bien, vamos entonces a definir las características de un punto genérico de la recta R. Estas son las ecuaciones simétricas de la recta que nos da el ejercicio. Desde ahí pasamos a la forma vectorial de la recta. Sabemos que pasa por el punto menos 1, 2, 0 y que tiene por vector director a 2, 1, 3. Bien, si resolvemos la segunda parte de esa igualdad, obtenemos un punto genérico que pertenece a la recta. Este sería mi vector posición OP. Tiene que empezar en el origen de coordenadas y terminar en este punto, en un punto con estas características, que es un punto genérico de la recta R. Bien, el volumen del paralelepípedo que el ejercicio me está pidiendo es el módulo del producto mixto entre los vectores que son aristas, en este caso el vector U, el vector B y el vector OP. Bien, planteamos entonces el producto mixto como el determinante, ponemos a U expresado como fila 1, a B expresado como fila 2,
a OP expresado como fila 3 y le pedimos al módulo de ese determinante que sea 11. Resolvemos entonces el determinante. En este caso lo que yo hice para simplificar un poco la resolución es a la fila 1 del determinante restarle la fila 2 del determinante. Entonces me queda esta expresión que tiene un 0 para resolver y es un poquito más sencillo. Ahora voy a aplicar Laplace por la primera fila. Me queda menos 1 por el determinante menor, que sería 2, 1, 2 lambda, 3 lambda. Y menos, porque la posición es una posición impar, menos 4, que es el elemento, por el determinante reducido, que sería 1, 1, 1 más 2 lambda, 3 lambda. Resolvemos los determinantes menores, ahí acá es 2 por 3 lambda, 6 lambda, menos 1 por 2 más lambda, quedaría menos 2 menos lambda, acá menos menos es más, y el determinante acá es menos 1 por 3 lambda, es menos 3 lambda, menos 1 por menos 1 más 2 lambda, es 1 menos 2 lambda. Operamos algebraicamente dentro de ese módulo, y bien, como esto es un módulo, debemos separarlo en dos ecuaciones. Le pedimos a 6 menos 25 lambda que sea 11, o a 6 menos 25 lambda que sea menos 11. De ahí vamos a obtener dos valores de lambda, por lo que vamos a obtener dos puntos, sustituyendo en el punto genérico los dos valores obtenidos de lambda, dos puntos que pertenecen a la recta R y que forman prismas de volumen 11. En este caso estamos hablando de este prisma, ahí, ese punto P1 que está ahí marcado, forma un prisma de volumen 11 y ese otro prisma en espejo, también con el punto P2 ahí indicado, forma un prisma del mismo volumen. Son las dos soluciones a este ejercicio. Para el tema 2, ejercicio 1, tenemos también dos vectores u y w, y en este caso un plano llamado alfa, y nos piden en el ítem A que determinemos dos vectores w1 y w2 que cumplan con estas tres condiciones. Queremos que el vector w1 primeramente sea paralelo al vector b. Tenemos los vectores u y b, y queremos que w1 tenga la misma dirección que el vector b. Algebraicamente le vamos a pedir entonces a w1 que sea algún escalar, que vamos a llamar beta, por el vector b. Si desarrollamos esto, multiplicando el escalar por el vector, componente a componente, tenemos una expresión genérica del vector w1. Tiene que ser 0, beta, beta. Como segunda condición tenemos que el vector w2 tiene que ser un vector tal que multiplicado escalarmente por b dé como resultado 0. Es decir, que w2 sea perpendicular al vector b. Bueno, le vamos a pedir entonces un vector w2 que cumpla con la condición de ser perpendicular al vector b. Es decir, que esté contenido básicamente en ese plano, un plano perpendicular al vector b. Bueno, cumplimos con la condición, hacemos b escalar el vector w. El vector w genéricamente le voy a llamar gamma 1, gamma 2, gamma 3. Hacemos ese producto escalar y llegamos a la conclusión que gamma 2 más gamma 3 tiene que ser igual a 0, o lo que es lo mismo decir que gamma 3 tiene que ser igual a menos gamma 2. Entonces el vector w2 lo podemos expresar como gamma 1, gamma 2 y en lugar de gamma 3 menos gamma 2. La tercera y última condición es que la suma entre el vector w1 y el vector w2 me dé como resultado el vector u. Tenemos el vector w1 que está en la dirección del vector b y tenemos el vector u que quiero que sea el resultado de sumar w1 más w2. w1 más w2 sería, por ley de la poligonal, eso que tenemos ahí. Bueno, yo quiero que de alguna forma pueda sumar el vector naranja con el vector violeta y que resulte en el vector rojo, sería por ahí. Ahí tenemos un vector w1 en la dirección del vector b
al cual le estoy sumando el vector W2, que es perpendicular al vector B, y está resultando el vector U. Bueno, algebraicamente, entonces, en este caso, lo que voy a hacer es pedirle precisamente a W1 genérico que obtuve más W2 genérico que obtuve, que sea el vector U, que es vector dato, el vector 1, 1, 1. Resolvemos la suma vectorial componente a componente y en este caso nos queda una igualdad entre dos vectores que para que se cumpla los dos vectores deben ser iguales componente a componente. Nos queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, beta, gamma 1 y gamma 2. De las ecuaciones 2 y 3 podemos sumar ambas ecuaciones, estas dos ecuaciones podemos sumarlas y que nos quede que 2 sea igual a 2 beta, porque menos gamma 2 más gamma 2 se van a eliminar. De ahí vamos a poder despejar que el valor de beta tiene que ser 1 y podemos escribir ya el vector W1 que tiene que ser 0, 1, 1. Teniendo el valor de beta puedo sustituirlo en las ecuaciones y de la primera ya vemos que gamma 1 es igual a 1 y de las otras dos tenemos dos ecuaciones donde en las dos interviene gamma 2. Tiene que necesariamente darme el mismo gamma 2 en ambas ecuaciones, porque si no, lo que estaría buscando no existiría, es decir, no sería posible lo que el ejercicio me está pidiendo. Como en ambas ecuaciones gamma 2 me da 0, puedo contestar que gamma 1 tiene que ser 1 y gamma 2 tiene que ser 0 y puedo expresar quién tiene que ser el vector W2, el vector 1, 0, 0. Y ahí tenemos resuelto este ejercicio porque hemos obtenido quién es W1 y quién es W2. Para el segundo ejercicio, para el ítem B, me piden hallar la ecuación de un plano alfa que sea paralelo al vector dato U, que sea perpendicular al plano dato alfa y que pase por el punto A. Me solicitan que mi plano sea paralelo al vector U, perpendicular al plano alfa. Bueno, el plano alfa tiene una dirección normal. Si yo quiero que mi plano pi sea perpendicular al plano alfa, tiene que ser paralelo necesariamente a la dirección normal al plano. Es decir, estoy buscando un plano que sea paralelo al vector rojo, que es el vector u, y paralelo al vector gris, que es la dirección normal al plano alfa. Es decir, un plano que cumpla con esta condición. Ese plano tiene la dirección paralela a u y la dirección paralela al vector normal y como vemos es perpendicular al plano alfa. Bueno, y quiero que ese plano pase por el punto A. Punto A es ese que está marcado en azul ahí. Quiere decir que yo quiero la ecuación de ese plano pi. Paralelo al vector u, paralelo a la dirección normal al plano alfa y que pase por el punto A. Muy bien, entonces, la dirección perpendicular a alfa es la dirección 1, 1, menos 1, lo podemos leer de su ecuación general, de acá. Entonces sabemos que el plano pi que yo estoy buscando es paralelo a este vector, a esta dirección, la dirección 1, 1, menos 1. También es paralelo al vector u por dato, así que podemos directamente escribir la ecuación vectorial del plano, pidiéndole que pase por el punto A, por el vector posición 2, 1, menos 4, y usamos los dos vectores u y t como vectores directores, vectores de dirección paralela al plano pi. Como no me piden en este ejercicio necesariamente la ecuación general, puedo contestar con la ecuación vectorial y terminar el ítem B acá. Tomo nota del plano pi, porque lo vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. El ítem C, que me pide encontrar los puntos del plano pi que se encuentran a la distancia 5 raíz de 3 del plano alfa. Bueno, tenemos los dos planos acá, tenemos el plano pi y el plano alfa. Y ahora yo quiero poner sobre el plano pi, que es el plano celeste, un punto que le pertenezca a ese plano. Y quiero medir la distancia desde ese punto hasta el plano alfa. ¿No? La distancia, recordemos que la tengo que medir perpendicular, en este caso en el plano alfa. Entonces quiero que la distancia que separa estos dos puntos sea 5 raíz de 3. Bueno, como
podrán ver, si nosotros esto lo analizamos geométricamente, lo que voy a obtener es necesariamente una recta paralela al plano alfa y que esté a distancia 5 sobre raíz de 3. Todos estos puntos están a igual distancia del plano alfa. Y si la recta está a distancia 5 raíz de 3 de ese plano, bueno, entonces toda esa recta será mi respuesta. Bien, tomamos un punto P que pertenezca al plano pi. Ese punto P de componentes genéricas lo puedo obtener desarrollando la ecuación que obtuvimos en el ítem anterior, ¿no? La forma vectorial del plano. Si resolvemos el producto entre lambda, escalar, y este vector, el producto entre mu, que es un escalar, y este vector, y sumamos los tres vectores componente a componente, llegamos a esta expresión que es un punto genérico del plano pi. Para obtener esta distancia lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de distancia que me dice que tengo que evaluar en la ecuación general del plano las coordenadas del punto en cuestión. El módulo de esa expresión dividido el módulo del vector normal al plano me da la distancia. Es decir, en esta ecuación general tengo que evaluar en la x, en la y y en la z las coordenadas de mi punto genérico x, que sería toda esta expresión, 2 más lambda más mu, y, que sería 1 más lambda más mu, y z, que sería menos 4 más lambda menos mu. Esa sería la distancia. El vector normal al plano alfa lo vimos en el ítem anterior, que era 1, 1, menos 1, y si no lo podemos volver a leer de esta expresión. Y esta distancia, el ejercicio me pide que sea 5 raíz de 3. Ese numerador dentro de ese módulo se puede resolver la suma, se puede juntar los términos semejantes, nos queda 7 más lambda más 3 mu. Debajo el módulo del vector es raíz de 3. Raíz de 3 y raíz de 3 son iguales, así que se pueden simplificar mutuamente. Y nos queda que el módulo tiene que ser 5. Esto nos da dos posibilidades: que el argumento del módulo sea 5 o que el argumento del módulo sea menos 5. Nos va a permitir hacer dos despejes. En la primera ecuación, si despejamos lambda, nos queda que lambda tiene que ser menos 2 menos 3 mu. En la segunda ecuación, si despejamos lambda, nos queda que lambda tiene que ser menos 12 menos 3 mu. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir la primera condición, la primera resolución para lambda que obtuvimos en el punto genérico. En P de que acá llamamos x0, y0, z0, vamos a sustituir en cada lambda menos 2 menos 3 lambda. Si procedemos a resolver las cuentas que aparecen en cada componente y a juntar términos semejantes, vemos que nos queda un punto genérico con un solo parámetro, que en este caso es mu. Eso lo podemos descomponer en la ecuación vectorial de una recta. La ecuación de la recta que pasa por el punto 0, menos 1, menos 6, y que tiene por vector director a menos 2, menos 4. Esta es la recta que habíamos visto en el esquema, en el gráfico en GeoGebra. Bien, ahora, para la segunda solución de lambda, volvemos hacia el punto que llamamos P, hacemos la sustitución. Ahora, en lugar de sustituir cada lambda por menos 2 menos 3 lambda, lo hacemos por menos 12 menos 3 lambda. Nos queda también, una vez que juntemos los términos semejantes, un punto genérico solamente con mu como parámetro, y nuevamente lo podemos descomponer en una recta que en este caso va a pasar por el punto menos 10, menos 11, menos 16, y que tiene lógicamente la misma dirección. Tenemos toda esa recta que está a distancia 5 raíz de 3 del plano, pero también tenemos esa recta que también es paralela al plano y que también está a la misma distancia. Todos los puntos de la primera recta se encuentran a la misma distancia del plano que los puntos de la segunda recta. Ejercicio 2 del tema 1, nos dan 3 puntos, el origen de coordenadas, un punto A, un punto B, y un paralelogramo. En el parcial se podía interpretar bastante bien cuáles eran las coordenadas de los vértices de este paralelogramo, y lo que nos piden es hallar un punto H
que esté contenido en el paralelogramo y que sea equidistante, es decir, que esté igual distancia del punto A y del punto B. En el paralelogramo tenemos que poner un punto H restringido al paralelogramo, tal que la distancia hasta el punto A y hasta el punto B sea la misma. Ese punto no parece ser la solución, la distancia hasta el punto B es mucho menor a la distancia hasta el punto A. Bueno, necesitamos ubicar ese punto H. Lo primero que el ejercicio solicita es escribir la ecuación del plano pi, plano que contiene al paralelogramo. Ese plano nosotros podemos ver desde el esquema que nos da el parcial, que es paralelo al eje Z. Y también podemos ver que es paralelo al vector GD. Esos dos puntos se podían leer las coordenadas desde el esquema. El punto G de coordenadas 0, 0, 1 y el punto D de coordenadas 3, 3, 1. Quiere decir que el vector GD tiene las componentes 3, 3, 0. Bien, pedimos entonces al plano pi que sea paralelo al vector 0, 0, 1, vector en la dirección del eje Z, y en este caso, como para simplificar los números, yo le voy a pedir al plano pi que sea paralelo al vector 1, 1, 0, que tiene también la dirección del vector GD. Podríamos haber usado 3, 3, 0 también, de la misma forma que como paralelo al eje Z podríamos haber usado el vector 0, 0, 28. Bien, necesitamos un punto que pertenezca al plano. Bueno, se ve en el esquema que el plano pasa por el origen de coordenadas. Con estos tres datos, es decir, con un punto que pertenezca al plano y con dos direcciones paralelas, me alcanza para expresar la ecuación vectorial del plano pi. Queremos ahora escribir el punto H, y como el punto H pertenece por hipótesis al paralelogramo, va a pertenecer necesariamente al plano pi. Todos los puntos del plano pi, y en particular el punto H, se pueden expresar de forma genérica resolviendo esta expresión. Acá si hacemos este producto queda 0, 0 lambda, y este producto queda mu, mu, 0. Si resolvemos esa suma, un punto genérico del plano pi tendrá la forma mu, mu y lambda. Es decir, H tendrá también, por lo tanto, que tener la forma mu, mu y lambda. ¿Cómo restringimos el punto H a que esté en el paralelogramo? Bueno, en el paralelogramo los valores máximos y mínimos de la componente en X tienen que ser 0 y 3. Si yo me paso de 3, salgo del paralelogramo. Para Y lo mismo, y para Z serían los valores 1 y 4. Acá en el paralelogramo un punto H genérico, la componente en X no puede pasar de 3 como cota superior y de 0 como cota inferior sobre el eje Y, 0 como cota inferior, 3 como cota superior, y sobre el eje Z, 4 como cota superior y 1 como cota inferior. Quiere decir que ese punto tiene coordenadas restringidas. Bien, en este caso particular, dado que el X y el Y ambos son iguales y son mu, bueno, podemos aclarar para el punto H que mu, primera y segunda componente, coordenada en este caso, está restringida por 0 y 3. Y el valor de lambda, que es la coordenada de Z, tendrá que estar restringida entre 1 y 4. Muy bien. Queremos ahora hallar cuál es el conjunto de puntos en general que equidistan del punto A y del punto B. Sobre el paralelogramo ahora tengo los puntos A y B y quiero hallar el conjunto de todos los puntos que están a igual distancia de A y de B. Bueno, en particular el punto medio entre ellos está a igual distancia de A y de B. Y luego todos los puntos que estén contenidos sobre el plano que es perpendicular al vector AB y que pasa por el punto M estará a igual distancia de A y de B. Quiero la ecuación de ese plano. Bien, el punto medio es fácil de hallar, es la semisuma de las componentes entre A y B, así que eso lo podemos obtener de manera sencilla. El vector AB también lo sabemos calcular, es el vector menos 4, 0, 2. Y entonces voy a tomar como dirección normal al plano que quiero hallar la dirección menos 2, 0, 1, que es una dirección paralela a AB. Podría usar menos 4, 0, 2, pero este valor me va a achicar los números y a simplificar las cuentas. La ecuación general de ese plano entonces tendrá que ser menos 2x más 0y más z más algún valor de d
que voy a obtener utilizando el punto M, que es un punto que le pertenece al plano que estoy buscando. Bien, sustituyo entonces la x por 2, la y por 0 y la z por 1, despejo el valor de d y obtengo la ecuación de mi plano que voy a llamar plano alfa. Ese plano contiene, este plano alfa contiene a todos los puntos que equidistan de el punto A y del punto B. ¿Cuál va a ser la solución entonces? La intersección entre el plano que acabo de obtener y el paralelogramo. Yo quiero ahora obtener cuál es el conjunto de puntos que se encuentra ahí. Los puntos que están en el plano de los puntos que equidistan de A y de B y que a su vez están en el paralelogramo. Todos esos puntos equidistan de A y de B. Y además están en el paralelogramo, es decir, es la respuesta a este ejercicio. Los puntos que están en el plano alfa cumplen con la condición de que tienen la tercera componente, la componente en z, igual a 2x menos 3. Eso lo estoy despejando a partir de acá. Bien, mi punto H entonces tiene que, además de pertenecer al paralelogramo y que por lo tanto tener la forma mu lambda con esta restricción, tiene que pertenecer al plano alfa, es decir, tiene que cumplir con la restricción que la tercera componente, que acá es lambda, sea 2 veces la primera menos 3, es decir, sea 2 por mu menos 3. Ese punto entonces genérico H me queda mu y como tercera componente 2 por mu menos 3. Pero hay una restricción que se tiene que cumplir, que es que la primera componente y la segunda, que son iguales, estén acotadas entre 0 y 3. Y que la tercera componente, que antes era lambda y que ahora es 2 por mu menos 3, esté restringida, está acotada entre 1 y 4. Es decir, mu tendrá que estar entre 0 y 3 y también entre 2 y 9 medios, si despejamos mu de esta condición. Muy bien, mu tiene que estar entre 0 y 3 y también, en simultáneo, entre 2 y 9 medios. Es decir, tiene que ser un valor acotado entre 2 y 3. Y ahí tenemos cuál es la respuesta a este ejercicio. Son los puntos H que tienen la forma mu, 2 por mu menos 3, para todo mu acotado entre 2 y 3. Ejercicio número 2 del tema 2, tenemos los mismos 3 puntos, el origen de coordenadas, el punto A y el punto B, y el mismo paralelogramo de vértices D, E, F y G, y nos pide también la ecuación del plano pi que contiene el paralelogramo, pero en este caso la ecuación general. Así que recordamos que bueno, el plano pi es paralelo al eje Z, así que por eso tomamos la dirección 0,01 como una dirección paralela al plano, y que el plano pi es paralelo a la dirección 1,0, que es la dirección paralela al vector dg que habíamos visto en el ejercicio 2 del tema 1. Entonces, como queremos la ecuación general, en este caso lo que vamos a decir es que el plano pi es perpendicular al producto vectorial entre dos direcciones paralelas. Resolvemos ese producto vectorial, nos da el vector menos 1, 1, 0. Así que con eso podemos encontrar la ecuación general del plano pi. Acá, como el plano pi pasa por el origen de coordenadas, la componente en D es 0. Bien, ahora tenemos que hallar el punto H para que ese punto en el paralelogramo forme un paralelepípedo con las aristas OA y OB que tenga volumen 16. Tenemos entonces el mismo paralelogramo, tenemos los mismos puntos A y B, y ahora queremos un punto H que nuevamente restringido al paralelogramo, al plano pi, pero también en particular al paralelogramo, y queremos con las aristas desde el origen de coordenadas hasta B, desde el origen de coordenadas hasta A y desde el origen de coordenadas hasta este punto H, formar un prisma, un paralelepípedo. Ese paralelepípedo queremos que tenga volumen 16. Bueno, el punto H, por pertenecer al plano pi, tiene que tener la forma x, x, z. Podemos despejar de acá y ver que y y x han de ser iguales. Esto también lo habíamos analizado en el ítem anterior, que nos había quedado mu y lambda.
Bueno, H para pertenecer al paralelogramo tiene que mantener las restricciones. Que X esté entre 0 y 3, que Y esté entre 0 y 3 y que Z esté entre 1 y 4. Como X e Y son iguales, le pedimos a X que esté entre 0 y 3 y a Z, perdón, que esté entre 1 y 4. Bueno, el volumen del prisma que nos está pidiendo coincide con el módulo del producto mixto entre tres vectores aristas, OA, OB y OH. Bueno, el vector OA lo tenemos, es el vector 4, 0, 0, coincide con las coordenadas del punto A. El vector OB también es 0, 0, 2, lo tenemos. Y el vector OH, como tenemos el punto H, sabemos que es X, X, Z, su vector posición coincide, es X, X, Z. Resolvemos ese producto mixto haciendo regla de Laplace por la fila 1, tenemos dos ceros, así que nos queda 4 por el determinante menor, 0, 2, x, y. Este determinante menor da menos 2x, así que todo el determinante dentro del módulo queda menos 8x. Bueno, menos 8x es el módulo de menos 8 por el módulo de x, así que llegamos a la conclusión que el módulo de x tiene que ser 2. Tenemos por supuesto dos condiciones, o que x sea 2 o que x sea menos 2. Pero el punto H tiene que estar restringido al paralelogramo, por lo tanto, no puede ser que x sea menos 2, porque x tiene que ser, tenemos la restricción acá arriba, un valor entre 0 y 3. Así que el único valor posible es que x sea igual a 2. Nos encontramos entonces con un punto H que tiene que tener la forma 2, 2, Z. Ese Z queda restringido por 1 y 4. Bien, tenemos los puntos H que cumplen con esa condición, tienen el X fijo, el Y fijo y el Z se desplaza entre 1 y 4. Y todos esos prismas tienen el mismo volumen, en particular volumen 16, que es lo que el ejercicio planteaba. Todos esos prismas tienen el mismo volumen. Eso resuelve el ejercicio número 2. Ejercicio número 3, volviendo al tema 1, tenemos dos matrices, la matriz A y la matriz B. La matriz B contiene dos parámetros y lo que nos pide el ítem A del ejercicio 3 es determinar el valor de esos dos parámetros, X e Y, para que las matrices A y B sean conmutables. Esto significa que el producto entre A y B sea igual al producto entre B por A. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear esos dos productos, la matriz A por la matriz B, y pedirle que sea igual al producto de la matriz B con la matriz A. Resolviendo ambos lados de la igualdad, nos quedan dos matrices de 3×3 que queremos que sean iguales, es decir, tienen que ser iguales sus componentes homólogas. Queremos que la posición 1, 1, que acá es Y, sea igual a la posición 1, 1, que acá es 1. Que la posición 1, 2 sea igual a la 1, 2, eso ya está. Que la 1, 3 sea igual a la 1, 3, eso ya está. Bueno, etcétera. Llegamos a que X tiene que ser 0, acá y acá. Y que Y tiene que ser 1, acá y acá. Todas las otras posiciones ya son iguales. Muy bien, tenemos entonces quién es la matriz B. Es la matriz 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Es decir, es igual a la matriz A. Para el ejercicio 3 del tema 1 me pide averiguar cuánto vale A elevado a la n y me pregunta si la matriz A es involutiva, si es idempotente o si es nilpotente. Muy bien, tenemos la matriz A como dato, calculamos cuánto me da A al cuadrado, hacemos A por A, eso resulta en la identidad, A al cuadrado da la identidad, lo cual me permite afirmar que la matriz A es involutiva de índice 2. Bien, hacemos A al cubo, eso sería A al cuadrado por A. Como A al cuadrado es la identidad, quiere decir que A al cubo necesariamente es igual a A. Entonces también podemos afirmar que la matriz A es idempotente de índice 3. A al cubo da igual que A. Bien, entonces, ya podemos afirmar tranquilamente que A a la n da A si n es un número impar. Y que A a la n da I si A a la n es un número par. Porque cuando hagamos A a la cuarta, por ejemplo, que es un número par, va a ser A al cubo por A. Eso va a ser A al cuadrado y eso va a dar la identidad. Y si hacemos A a la quinta, va a ser A a la cuarta, que es la identidad por A, que nos va a dar A.
Para el último ítem del ejercicio número 3, el ítem C, me pide calcular, si es que existe, la inversa de B, y en caso de que no sea posible calcularlo, justificarlo. Bueno, para que exista la matriz inversa a la matriz B, es necesario que B tenga un determinante distinto de 0. Entonces, lo que voy a hacer es desarrollar el cálculo del determinante haciendo regla de Laplace, por ejemplo, por fila 1. Tiene dos ceros, me queda 1 por el determinante reducido, que sería x, 1, y y 0. Esta parte da menos y, y menos y por 1 es menos y. Así que el determinante de B es menos y. ¿Cuándo B va a tener inversa? Bueno, cuando y entonces sea distinto de 0. Si y fuese 0, el determinante de B daría 0 y no habría inversa. Bueno, ahora tengo que hallar la matriz inversa, entonces lo que voy a hacer es utilizar el método de la matriz adjunta. Voy a calcular la matriz de cofactores de B. Esto era, en la posición 1, 1, es el signo por el determinante menor. El signo acá en esta posición es una posición par, porque es la posición 1, 1. Y el determinante menor es este que tenemos acá, que da 1 por 0 menos 0 por 0, queda 0. Cuando me voy a la posición 1, 2, es una posición negativa, pero el determinante, eliminando la fila y la columna, queda x por 0 menos y por 0, queda 0. Cuando me voy a la posición en la que tenemos un 1, acá la posición 1, 3, es una posición par, una posición positiva. Entonces me va a quedar el determinante menor, que es x1, y0, es x por 0, menos y por 1, queda menos y. Y trabajando de esa forma, obtenemos la matriz de cofactores, que me permite llegar a la matriz adjunta, que es la matriz traspuesta de la matriz de cofactores. Esta fila la expreso como columna, fila 2 como columna 2 y fila 3 como columna 3. Bien, ya hemos calculado el determinante hace un ratito y sabemos entonces que podemos calcular la matriz inversa haciendo la matriz adjunta por 1 sobre el determinante. Bien, si hacemos ese producto entre el escalar 1 sobre menos y por la matriz adjunta, este 1 sobre menos y va a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz y nos queda el resultado de la matriz inversa, ¿no? Siempre y cuando y sea diferente de 0. Vamos al ejercicio 3 ahora, pero del tema número 2. Tenemos dos matrices, nuevamente, la matriz A, que es de 2 por 2, y la matriz B, que es de 3 por 3. Y me pide acá determinar cuáles son los valores de alfa y beta, tales que se cumple con esta igualdad, que la matriz A al cuadrado más alfa por A más beta por la identidad me da la matriz nula. Bueno, muy bien. Planteamos entonces, sustituyendo a la matriz A, tenemos que calcular A al cuadrado, eso es A por A, resolvemos. Vemos que A al cuadrado da 8 menos 2, 16 y menos 4, lo podemos sustituir en A cuadrado. Bien, vamos a resolver los cálculos. Acá en el término del medio, alfa afecta a los 4 elementos, beta afecta a los 4 elementos, entonces la suma es componente a componente. La primera posición sería 8 más 4 por alfa más beta por 1. La segunda posición, acá la posición 1, 2, sería menos 2 menos alfa más beta por 0, menos 2 menos alfa. 16 más 8 alfa más 0 beta. Y menos 4 menos 2 alfa más beta. Eso tiene que dar la matriz nula. Para que esta matriz sea la matriz nula, todas sus componentes deben ser 0. Tenemos un sistema de 4 ecuaciones con dos incógnitas, que son alfa y beta. Bueno, de las dos ecuaciones de abajo, despejamos alfa. Acá podemos despejar alfa y acá podemos despejar alfa. Como las dos alfas son iguales, podemos afirmar que alfa es menos 2 y existe un alfa que cumple con esas dos condiciones. Si me hubiesen quedado alfas diferentes para la ecuación número 3 y la ecuación número 2, entonces tendría que decir que no existe valor de alfa, que por lo tanto lo que el ítem A me pide no es posible. Sustituimos ese valor de alfa que encontramos en las ecuaciones 1 y 2, acá 4 por alfa y menos 2 por alfa. Y de ahí vamos a despejar beta de la ecuación número 1 y la ecuación número 2, y nuevamente nos tiene que dar el mismo valor de beta, si no estamos en la misma situación que antes. Nos da que los dos betas son iguales, así que encontramos quiénes son el alfa y el beta que satisfacen la ecuación pedida.
En el ítem B nos pide hallar a a la n, siendo n un número natural. Tenemos la matriz A, tenemos la matriz A al cuadrado, lo calculamos hace un rato. Nos vamos a calcular A al cubo, en este caso A al cubo es A al cuadrado por A. Si resolvemos ese producto nos da 16 menos 4, 32 y menos 8. Vamos a hacer uno más, A a la cuarta es A al cubo por 4, A al cubo por A digo. Vamos a hacer uno más, A a la cuarta es A al cubo por A. A la cuarta entonces termina siendo 32 menos 8, 64 y 16. Y con estos valores vamos a tratar de encontrar una relación entre los resultados obtenidos. Vemos que A al cuadrado es 2 por A. Si yo tomo la matriz A y multiplico los 4 elementos por 2, llego a A cuadrado. Bien, A al cubo, si nos fijamos con atención, es A al cuadrado por 2. 8 por 2, 16 por 2, menos 2 por 2 y menos 4 por 2. Así que, como A al cuadrado es 2 por A al cubo es 2 por 2 por A, es decir, 2 al cuadrado por A. Se verifica que A a la cuarta es 2 por A al cubo. Si multiplicamos 16 por 2, 32 por 2, menos 4 por 2 y menos 8 por 2, llegamos a A a la cuarta. Pero A al cubo acá es 2 al cuadrado por A. Quiere decir que, por lo tanto, A a la cuarta es 2 al cubo por A. Esto nos permite afirmar que A a la n será 2A, 2 elevado a la n menos 1 por la matriz A. Finalmente el ítem B me pide calcular la inversa de la matriz B. Vamos a verificar que B tenga inversa haciendo el determinante. Desarrollamos este determinante por ejemplo, fila 1. El único elemento que no es un 0 es 1 por el determinante menor. Queda acá dentro este determinante 0 por 0 menos 1 por 1. Determinante es menos 1. Esto implica que existe una matriz inversa. Y vamos a utilizar en este caso el método de partir de esta especie de matriz ampliada, teniendo de un lado la matriz B y del otro la identidad, y trabajar con operaciones fundamentales entre filas para obtener la matriz identidad en la primera parte, y entonces el resultado va a ser la matriz inversa. Es sencillo, lo único que tengo que hacer es intercambiar la fila 3 con la fila 1 y obtenemos quién es la matriz inversa. Cuarto ejercicio del tema 1, tenemos un verdadero o falso. En el ítem A tenemos tres versores con dos condiciones. W es perpendicular al vector B y el ángulo entre W y U es pi sobre 3. Tenemos que probar esta afirmación, así que vamos a partir de uno de los dos lados. Dentro del corchete tenemos un doble producto vectorial. Esto lo podemos desarrollar como una resta entre dos vectores. Esto era el producto de los vectores de afuera, U y W escalar, en la dirección de B, y después los de adentro, B y W, en la dirección de U. Bien, ahí sabemos entonces por lo que nos dice la hipótesis que W y B son versores perpendiculares, así que su producto escalar va a ser 0. Toda esta expresión, entonces lo que viene después de la resta se va a anular. Y sabemos que el ángulo entre U y W es pi sobre 3, así que el coseno de pi sobre 3 tiene que ser el producto escalar entre U y W dividido el producto de los módulos. Pero como son versores, estos dos denominadores dan 1, 1 por 1 va a quedar 1, y el coseno de pi sobre 3 es un medio. Así que U escalar W, acá en este paréntesis, es un medio. El producto acá en este caso es asociativo, es una asociativa mixta, 2 por un medio es 1, así que vemos que la afirmación es verdadera. Para el ítem B tenemos dos matrices, una matriz A expresada con X y Z en esta primera fila. Sabemos que el determinante de la matriz A es 2. Tenemos una matriz B de alguna forma relacionada con la matriz A. Nos dice que hay una matriz C que es involutiva y tenemos que probar que el determinante de esta expresión es menos 2. Bien, vamos a averiguar qué da el determinante. Vamos a partir de una de las propiedades del determinante que nos afirma que el determinante de un producto entre matrices es el producto de los determinantes. Así que tengo el determinante de C cuarta, C elevado a la cuarta, por el determinante de B.
Bien, c a la cuarta es c cuadrado por c cuadrado, así que lo puedo desarrollar en el determinante acá, esta parte dentro del determinante, c cuarta, c cuadrado por c cuadrado. Puedo distribuir ese determinante respecto al producto entre las matrices c cuadrado y c cuadrado, al igual que hicimos en el primer paso. Y como c es una matriz involutiva, c cuadrado es la identidad. Quiere decir que el determinante de la identidad acá, determinante de la identidad y el determinante de la identidad, va a ser 1. Me resta averiguar cuánto es el determinante de b. El determinante de b, acá tengo la matriz, entonces voy a tratar de expresar este lado de la igualdad, este determinante, voy a tratar de vincularlo con la matriz A. Bien, voy a hacer en la fila 2, x más 2, y más 4, z más 6, le voy a restar 2 veces la fila 1, me va a quedar x más 2 menos 2, x, y más 4 menos 4, y z más 6 menos 6, z. Bien, ahora vamos a, de la fila número 3, extraer menos 1 del determinante, me queda menos por este determinante. Y vamos a intercambiar ahora la fila 3 con la fila 2. Al intercambiar dos filas el determinante cambia de signo, por eso vamos a tener 2 menos afuera, va a quedar más. Bueno, ahora voy a volver a intercambiar la fila 3 con la fila 1, acá esta fila con esta fila. Vuelve a cambiar de signo el determinante. Y lo que nos queda acá adentro es el determinante de A, que sabemos que es 2. Quiere decir que el determinante de B, por lo tanto, es menos 2. Tenemos el determinante de la identidad, que es 1, el determinante de la identidad, que es 1, y el determinante de B, que es menos 2. Luego, el determinante de C a la cuarta por B es menos 2, de donde vemos que la proposición es verdadera. Ejercicio 4 del tema 2, ahora tengo un triángulo de vértices A, B y C, y con los lados de ese triángulo formo vectores que tienen la orientación del esquema. Tengo que probar esta igualdad. Tengo que probar que el módulo del producto vectorial entre C y B es igual al producto escalar entre C vectorial A y B vectorial A. Bien, vamos a partir del primer miembro de la igualdad. Y vamos a recordar que el módulo de un vector al cuadrado es el producto escalar del vector y sí mismo. Así que en este caso, como es el módulo al cuadrado de C por B, escribo C por B escalar C por B. Bien, en el esquema podemos ver que el vector B se puede expresar como el vector A más el vector C. Esto es por ley de la poligonal. Desde el punto C hago el vector A hasta el punto B y luego el vector C hasta el punto A, que coincide con el vector B. Así que sustituyendo acá en el primer paréntesis este vector B por A más C, nos queda el producto vectorial entre C y una suma. El producto vectorial es distributivo respecto a la suma de vectores, así que acá me va a quedar C vectorial A más C vectorial C. El producto vectorial entre C y C, entre un vector y sí mismo, da el vector nulo. Quiere decir que en este corchete estoy sumándole a un vector, que es C vectorial A, el vector nulo. Quiere decir que todo este corchete da C vectorial A. Y ahí obtuve la primera parte. Bien, ahora para trabajar con C vectorial B, voy a expresar a C como B menos A. Eso lo podemos despejar de acá arriba, si queremos. El vector A se resta miembro a miembro, o también lo podemos interpretar desde el esquema que C es B menos el vector A, ¿no? El vector C me queda acá. También lo podemos pensar a partir de ahí. Sustituyo acá en C B menos A. Nuevamente distributiva de B vectorial respecto a la resta entre B y A. Respetando el orden, recordemos que el producto vectorial no es conmutativo. Me queda B vectorial B menos A vectorial B. Bien, nuevamente B vectorial B da el vector nulo, así que esta parte se va. Y acá tenemos A vectorial B y yo quiero llegar a B vectorial A. Bueno, como el producto vectorial es anticonmutativo, yo puedo invertir el orden de estos dos vectores y cambiarle el signo al resultado. Por eso este menos se va, ¿no? Tenemos A vectorial B, lo cambiamos por B vectorial A, me queda un signo menos adelante, menos y menos se hace más. Y partí del primer lado de la igualdad y llega al segundo. Quiere decir que esta afirmación es verdadera. Para el ítem B tengo dos matrices, la matriz P, que es el determinante, sé que es 5, la matriz Q, que está relacionado de alguna forma con
la matriz P, y una matriz M que me afirman que es ortogonal. Entonces tengo que probar que el determinante de Q por M es 5, o tengo que decir si eso es verdadero o falso al menos. Bien, parto del determinante de Q por M, eso es igual al determinante de Q por el determinante de M. Vamos a desarrollar el determinante de Q, parto de la matriz dato. Bien, voy a hacer a la columna 3, le voy a restar la columna 1. Entonces acá x más 1 menos x me va a quedar 1, y más 1 menos y me va a quedar 1, y z más 1 menos z me va a quedar 1. Bien, ahora en la columna 2 le voy a restar 3 veces la columna 1. A 3x más 3 le voy a restar 3x, me va a quedar 3. A 3y le voy a restar 3y, me va a quedar 0. Y a 3z más 2 le voy a restar 3z, me va a quedar 2. Bueno, esta ya se va pareciendo bastante a la matriz P. Lo que voy a hacer ahora es transponerla. Si yo transpongo esta matriz, me queda la primera fila como primera columna, la segunda columna como segunda fila y la tercera columna como tercera fila. Al transponer no cambia el determinante, así que este determinante es igual a este determinante. Por lo tanto, el determinante de Q es también 5. Para M me dicen que es ortogonal. Quizás podríamos recordar la propiedad que dice que una matriz ortogonal tiene siempre determinante 1 o menos 1. Pero bueno, en definitiva esa propiedad surge de este análisis. M por M traspuesto da la identidad. Si aplico determinante miembro a miembro, acá el determinante lo puedo distribuir. El determinante de la identidad es 1 y el determinante de M traspuesto es igual al determinante de M. Determinante de M por determinante de M es determinante de M al cuadrado. Quiere decir que el determinante de M o es 1 o es menos 1. Tenemos ahora dos posibilidades, que el determinante de Q por M sea 5 por 1, en el caso que M tenga determinante 1, o 5 por menos 1, en el caso que M tenga determinante menos 1. Me puede dar 5 o me puede dar menos 5. Eso quiere decir que la afirmación que siempre el determinante de Q por M es 5 es falso. Y eso termina la resolución del primer parcial.